Muy bien, ahora ingresemos propiamente al proceso ordinario civil como una muestra de cómo se tramita en la nueva codificación un proceso. Para ello, pues recordemos que el juez lo que hace es ver en su condición de decisor diferentes situaciones que han sido postuladas por las partes, y una vez que las resuelva, recién pues es que va a tomar una decisión en esas tres etapas de postulación, de prueba y de decisión. Nosotros vamos a trabajar con este esquema fundamental que muestra en un paneo general las tres etapas de un proceso. Notarán ustedes que aquí hay una primera etapa, la de postulación, hay una segunda que es la probatoria y la tercera que es la etapa de decisión. La primera parte, la etapa de postulación, como su nombre lo indica, implica simplemente postular algunas cosas que se dan en el proceso a través de la demanda, la contestación, la reconvención o la contestación a la reconvención. La segunda es la etapa probatoria, donde probamos efectivamente lo que estamos afirmando en la etapa de postulación, y eso lo hacemos en dos audiencias, la preliminar y la complementaria, y finalmente estamos en la etapa de decisión, que tras haberse desarrollado la actividad probatoria, entonces se dicta la sentencia. Vayamos a ver cada una de estas etapas en forma rápida. Ciertamente, cuando estamos en la etapa de postulación, hay una demanda que debe presentarse, y esta es la demanda que debe cumplir con los requisitos del artículo 110, previo agotamiento de la conciliación previa, ¿no? Donde pues seguramente ante un conciliador las partes van a tratar de llegar a un acuerdo, pero que al no lograrse lo que va a dar lugar es incorporarnos al proceso ordinario en este caso. Y además la demanda pues debe acompañar adicionalmente al acta de conciliación fallida en este caso, debe acompañar la prueba necesaria, conforme dice también el artículo 111 del propio Código Procesal Civil. La demanda debe tener todos estos elementos que acabamos de mencionar o mostrar acá, que van desde la indicación de la autoridad judicial, ante quien se interpone la suma o síntesis, nombre y domicilio de las partes, demandante, demandado, al bien que se está litigando, la relación de los hechos, el fundamento jurídico, la cuantía, la petición, hasta la firma de la parte actora y apoderado o su abogado, ¿no? Este es un control que realiza, es un cumplimiento que debe realizar el demandante, porque si no cumple con este artículo 110, entonces pues va a tener el control del juez, en sentido de que se subsanen las observaciones de incumplidas, digamos, en la demanda, para lo cual pues va a generar un control de admisibilidad y eventualmente un control de proponibilidad. Si se admite la demanda, entonces se corre en traslado a la otra parte para que en el plazo de 30 días pueda contestar a la misma, y en esa lógica la parte demandada puede asumir diferentes posiciones. Una posición es el allanamiento, otra es la de asumir una posición, una postura meramente expectante, no decir nada. Otra es responder en forma negativa, otra reconvenir y otra excepcionar. Vayamos a ver cada una de estas. Una es el allanamiento, o sea, se presenta la demanda, te citan y definitivamente ahí estás de acuerdo con el allanamiento. O sea, lo que va a suceder es que tú le dices al juez que estás de acuerdo con la pretensión, te allanas totalmente o parcialmente al hecho y al derecho,
Sin embargo, cuando uno se allana a una pretensión, a una demanda, hay que tener en cuenta que esto no va a tener ningún resultado si colisiona con lo previsto por el artículo 127 del Código Procesal Civil. Es decir, aun cuando te allanes y esto tiene que ver con un objeto de la pretensión pues que esté vinculado al orden público, o que el derecho sea indisponible, o en su caso que los hechos no sean posibles de probar a través de la confesión, entonces el juez igual va a desarrollar la etapa probatoria y va a tomar una decisión en función a la actividad probatoria que se vaya a desarrollar. Entonces no es impedimento para la continuidad del proceso el allanamiento. Otra postura que habíamos dicho podría asumir la parte es la contestación negativa. Pues ahí una contestación simple, genérica, pues no necesita mayor alegación, simplemente negaría la parte demandada a la pretensión postulada en la demanda. Pero existen otras situaciones en las que la contestación negativa puede generar, digamos, una afirmación a su vez. Es decir, puede contestarse negativamente en ocasión de afirmar un hecho impeditivo, extintivo o modificativo. Y finalmente puede la parte no contestar o contestar con evasivas, que entendemos que es uno de los peores escenarios, porque el demandado tiene la obligación de responder a la demanda. Cada uno de estas posiciones posibles tienen sus efectos en la carga probatoria. Si se contesta en forma negativa, pues la carga de la prueba de la demanda pues la tiene el demandante, y la carga de la prueba de la contestación negativa no implica mayor problema, porque pues el demandado no tiene la obligación de acreditar la contestación negativa. Sin embargo, cuando es una contestación específica, es decir, en ocasión de negar, afirma un hecho impeditivo, extintivo o modificatorio, obviamente es el demandado quien debe asumir la carga probatoria, en tanto que en el allanamiento nadie tiene la carga de la prueba, siempre y cuando no colisione con el artículo 127, como habíamos mencionado anteriormente. Y el peor de los escenarios es el silencio evasivas, donde la carga de la prueba la va a tener el demandado, porque se asumen como ciertos, existe una presunción simple de que son ciertos los hechos alegados en la demanda. Entonces pues le va a tocar al demandado desvirtuar lo alegado en la demanda, ¿no? Otra forma de asumir una postura frente a la demanda es la reconvención. La reconvención, comúnmente conocida como contrademanda, ¿no es cierto?, tiene las mismas reglas de aplicación y de control de la demanda misma, es decir, debe cumplir con el 110. Se correrá en traslado a la otra parte, y esta también tendrá el plazo para responder a su vez. Y finalmente, en este tema de las posiciones que puede asumir el demandado, está el de oponer excepciones. Las excepciones son mecanismos de defensa que se presentan que se postulan por el demandado, en este caso, para enervar la pretensión, para debilitar la pretensión postulada por el demandante. Estas excepciones, como lo menciona nuestra codificación procesal civil, puede ir asumiendo diferentes vertientes. A diferencia del anterior Código de Procedimiento Civil, todas son ahora previas, aunque la segunda parte del artículo 128 ha reconocido las excepciones sobrevinientes, pero todas son previas en el entendido de que postulada la excepción,
esta va a ser resuelta previamente en la audiencia preliminar, ¿no? Como vamos a ver posteriormente. Entonces, estas excepciones que van por el de incompetencia, incapacidad de impersonería, prescripción, caducidad del derecho, cosa juzgada, litispendencia, etcétera, todo el bagaje de excepciones establecidos en el artículo 128. Entonces estos van a efectivamente ser tramitados posteriormente. Pero si bien es cierto que estas excepciones son mecanismos de defensa que hacen que la parte pueda postularse en contra de la demanda, también existen excepciones que incluso de oficio pueden ser resueltas por el juez, como en el tema de la incompetencia, la incapacidad, cosa juzgada y la transacción. Son excepciones que no necesariamente deben ser propuestas por la parte demandada, sino que de oficio el juez puede resolverlas. Entonces ahí estamos en un cambio de la naturaleza propiamente de la excepción, porque ya no solamente se constituye en un mecanismo de defensa, sino que también se constituye en una forma de saneamiento del proceso a partir de la consideración de que el juez ya no es un juez pasivo, sino que es un juez enteramente directivo. Entonces el juez podría resolver, por ejemplo, la cosa juzgada, y aun cuando no lo hubiese sido propuesta por la parte demandada. Pero bueno, una vez postuladas estas excepciones, ya se pasa a la siguiente etapa, que es la probatoria, para lo cual existe un plazo de 5 días para el señalamiento de la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar se dan diferentes actividades que están previstas en el artículo 366, ¿no? Pero que responden estas actividades a las finalidades, a las funciones que tiene una audiencia preliminar, como es la función conciliadora, la función saneadora, de tal manera que obliga a sanear todas las situaciones conflictivas procesalmente hablando que puedan afectar el proceso en forma posterior. Fija en forma definitiva el objeto del proceso y de la prueba, y tienen una función de ordenación de las pruebas para su ulterior diligenciamiento. Esas son las funciones de una audiencia preliminar, y justamente en ocasión de estas funciones están delimitadas las diferentes actividades que el artículo 366 del Código Procesal Civil nos menciona, como la ratificación de la demanda y la contestación, la alegación de nuevos hechos, siempre y cuando estos no impliquen una modificación a las pretensiones o las defensas, y la aclaración de extremos oscuros, contradictorios, imprecisos, etc., ¿no? Las actividades en la audiencia preliminar también van como la tentativa de conciliación, el saneamiento procesal, que va a ser la resolución de las excepciones que decíamos anteriormente, las denominadas previas, o las que puedan ser aplicadas de oficio, y el saneamiento de cualquier otro tipo de situación que pueda afectar de nulidad las actuaciones en ese proceso, incluyendo el tema de la improponibilidad de la demanda y la legitimación para en la causa de alguna de las partes, ¿no? Si hubiese necesidad de mayor actuación probatoria, entonces puede prorrogar una audiencia más dentro del plazo de los 10 días siguientes, pero pues eso es opcional. Pero el plato fuerte de esta actividad, de estas actividades en la audiencia preliminar, está definida por la identificación o fijación del objeto del proceso, así como la determinación y fijación del objeto de la prueba y ordenación de los medios de prueba. ¿Qué entendemos por objeto del proceso? Pues simplemente es la pretensión de la parte que eventualmente ha sido contradicho por la parte contraria, ¿no? O en otras palabras, aquello sobre lo cual va a decidir el juez. Si tenemos como postulación una demanda de reivindicación, entonces el objeto del proceso será
establecer si corresponde o no la entrega del bien inmueble numerado de tal manera, ubicado en tal lugar, en la zona, en favor del demandante, ¿no? Tal cual lo está pidiendo. Si fuese, por ejemplo, un proceso de usucapión, entonces estaríamos estableciendo como objeto del proceso de determinar si corresponde o no declarar la propiedad por prescripción adquisitiva decenal en favor del demandante Juan Pérez respecto del bien inmueble ubicado en la zona de Llojeta, número 20, calle 23 de la ciudad de La Paz, con una extensión de 200 metros cuadrados, por ejemplo. Porque esta delimitación del objeto del proceso es importante, porque eso nos va a permitir luego en la parte dispositiva de la sentencia adoptar una decisión propiamente clara, precisa, concreta, positiva, como nos exige el Código Procesal Civil. Porque si en la parte dispositiva nosotros decimos se declara aprobada la demanda de usucapión, vamos a tener también que mencionar sobre qué bien, cuáles son las características de este bien y a favor de quién vamos a declarar la titularidad de un derecho propietario respecto de este bien. Entonces son cosas importantes que se relacionan objeto del proceso y la decisión misma en la parte dispositiva de la sentencia. Si la audiencia preliminar fuese insuficiente como para desarrollar, producir toda la prueba, entonces hay necesidad de una audiencia complementaria, y la audiencia complementaria tiene la finalidad, como decíamos, de cumplir la producción de toda la prueba. En esta audiencia preliminar se terminan de producir las pruebas, y en esta audiencia preliminar, a su vez, a la finalización de esa actividad probatoria, se ingresa a una etapa que se llama de conclusiones y alegatos. Esta etapa de conclusiones y alegatos, reitero, se da luego de la producción de la prueba, conclusión de la producción de la prueba. Lo que se estaba de producir en la audiencia preliminar se la desarrolla en la audiencia complementaria. Y como es simplemente la continuidad del proceso a través del agotamiento de una nueva audiencia, entonces la convocatoria a esta audiencia dentro de los 15 días siguientes a la audiencia preliminar no exige la presencia de alguna de todas las partes, porque si no estuviese alguna de las partes, igual se podría desarrollar la audiencia complementaria. Y finalmente, en este íter, en esta descripción de este proceso ordinario, se encuentra la etapa decisoria, que luego de haberse alegado por la parte demandante y demandada durante 10 minutos cada una de sus posturas acerca de aquello que se ha aprobado en la audiencia, está a dictarse es la sentencia. La sentencia pues es una decisión que va a hablar, que va a definir el mérito o no de la pretensión postulada en la demanda. Esta sentencia necesariamente debe dictarse por regla general al finalizar la audiencia complementaria. Excepcionalmente, dada la connotación del caso, la complejidad o bien otra situación que amerite una mayor fundamentación, se puede dictar únicamente la parte dispositiva de la sentencia, para luego, en una audiencia posterior a señalarse dentro de los 20 días siguientes, pueda darse lectura a la sentencia en su integridad. Entonces, fíjense ustedes, esta es la conclusión ya prácticamente del proceso en sus 3 etapas: la etapa postulatoria, la probatoria y la decisoria. Decíamos en un inicio que el proceso ordinario, el proceso civil actual, privilegia la parte oral, pero no desecha la parte escrita, de tal manera que en la etapa postulatoria tanto la demanda como la contestación, la circunvención como su propia contestación son escritas, ¿no?
deben cumplir lo que habíamos dicho, lo previsto por el artículo 110, respetando la estructura de una pretensión en un proceso que tiene que ver con el elemento subjetivo, el elemento objetivo y el elemento causal. En el elemento subjetivo, como vemos en este esquema, se tiene la legitimación activa para demandar, la legitimación pasiva para ser demandado, y en el elemento objetivo está el objeto inmediato del pronunciamiento del juez, es decir, el petitum mismo de la parte, que es lo que le pide al juez que el otro, el demandado, haga en favor de él. Y el objeto mediato, que es el bien o valor buscado por la parte en este proceso. Y finalmente, un tercer elemento es el elemento causal, que son los hechos que motivan a la demanda y la imputación o calificación jurídica que se da a estos hechos. Este es el camino que sigue un proceso civil ordinario en sus 3 etapas. Se puede advertir claramente que es completamente diferente a la estructura que tenía el anterior Código de Procedimiento Civil, donde el proceso ordinario tenía efectivamente una etapa postulatoria, donde se presentaba la demanda y la contestación, y tenía una etapa probatoria de un plazo no mayor a 50 días. Sin embargo, la realización de cada una de las audiencias dentro de este plazo se prolongaban inclusive años. Y finalmente, al momento de dictar la sentencia, el juez lo único que tenía que hacer era revisar el expediente, todas las actas, y en función a eso asumir la sentencia. Entonces, como no tenía la obligación de dictar la sentencia en audiencia, podía delegar a su secretario para que éste elabore la sentencia y, pues, una vez elaborada, revisada, ya notificar por escrito a las partes. En cambio, ahora la estructura del proceso ordinario civil impide ese ejercicio, porque le obliga al juez a ser más perceptivo, a tomar los apuntes en audiencia, en esas 2 audiencias, la preliminar y la complementaria, y al concluir la audiencia complementaria pueda dictar efectivamente la sentencia. Ya no puede delegar al secretario esa situación. Lo tiene que hacer personalmente y tiene que desarrollar las capacidades y facultades necesarias para ese elemento. Otro de los ámbitos que la defensa legal invita a que podamos revisar es justamente la jurisdicción contenciosa administrativa. Resulta que nosotros, desde la perspectiva del Estado, yo sé que muchos de ustedes son parte del Estado en su condición de servidores públicos, de repente no nos permite en esa función apreciar la relación que tiene el Estado con el administrado, el ciudadano común y corriente. Cuando el ciudadano se acerca a la administración y busca un pronunciamiento acerca de algún elemento o situación jurídica, puede percibir que el Estado actúa como juez y parte al momento de tomar esa decisión. Y efectivamente el esquema es ese, porque el ciudadano se enfrenta a la administración pública cuando le pide algo. Por ejemplo, le dice, preciso el título de bachiller. Entonces va a la administración educativa, ¿cierto? Y la administración educativa le puede hacer N observaciones, no le puede dar el título, puede rechazar la solicitud o dilatar en el tiempo esa situación. Entonces el ciudadano puede sentirse desprotegido frente a la actuación de la administración pública. Y justamente este tipo de controversias entre la administración y el administrado es el que se va a ver en un proceso contencioso administrativo, porque el ciudadano, luego de haber agotado todas las etapas de impugnación en sede administrativa, lo que va a hacer es, pues, acudir a una entidad, a una instancia que sea imparcial y ajena a la propia administración.
y esa instancia es el órgano judicial. De tal manera que luego de haber agotado el recurso jerárquico, el desevocatorio y el recurso jerárquico, ante la propia instancia administrativa va a acudir a un proceso judicial. Y dentro del Estado constitucional de derecho en el cual nosotros nos desarrollamos, el llamado a desarrollar a su vez esa función es el órgano judicial, a través de un proceso contencioso administrativo. La legislación acerca del proceso contencioso administrativo en nuestro país ha ido mutando, ¿no? La ley de organización judicial del 93 regulaba ciertamente el contencioso administrativo, pero le otorgaba la competencia exclusivamente a la entonces Corte Suprema de Justicia, de tal manera que todos los procesos contenciosos administrativos, es decir, todos aquellos casos que luego de haber sido agotados en sede administrativa y no haber sido escuchados por parte de la administración, obligaban al administrado, al ciudadano, a ir ante el órgano jurisdiccional a través de este proceso contencioso administrativo que pues tenía que tramitarse en Sucre. Notarán ustedes que la concentración a nivel nacional de todo este tipo de problemas lo que hacía a su vez es congestionar la tramitación de estos procesos, y como un principal efecto y primer efecto era el hecho de que pues no se hacía eficaz, por el contrario se inutilizaba el instrumento. Entonces la parte decía, yo no quiero ir al proceso contencioso administrativo porque va a durar muchísimos años y no van a resolver mi caso. La ley 3326 que se forma en la ley de organización judicial el año 2006 ha hecho una mutación a este respecto, porque le otorga a las salas plenas de la entonces Cortes Superiores de Distrito en cada departamento a conocer estos procesos contenciosos administrativos, pero limitándolos institucionalmente a los actos emergentes de los municipios de cada uno de los distritos. Y finalmente la ley 620 de 2014 lo que ha hecho es crear salas contenciosas y contenciosas administrativas tanto en el Tribunal Supremo de Justicia como en el Tribunal Departamental de Justicia, y ha generado una competencia para cada una de estas salas, en el sentido de que conozcan causas contenciosas que resulten de contratos, negocios y concesiones del gobierno central y otras del nivel nacional por parte justamente de esa sala contenciosa administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en tanto que a nivel departamental solamente pueden ver causas que tengan que ver con los gobiernos autónomos departamentales, municipios, autoridades indígenas, originarias, campesinas o regionales, o bien inclusive a universidades públicas y otras instituciones que cumplan roles de administración pero a nivel departamental. Entonces se ha hecho un fraccionamiento institucional. Los actos administrativos emergentes de aquellas instancias de nivel nacional la ve el Tribunal Supremo de Justicia a través de su sala especializada, en tanto que los actos administrativos de gobiernos inferiores, es decir, de niveles inferiores, como los departamentales, municipales, indígenas, originarios, campesinos y regionales, así como de otras instituciones de naturaleza departamental, los ve la sala especializada del Tribunal Departamental de Justicia. Notarán ustedes que, a diferencia del derecho comparado, de la organización en el derecho comparado, nuestra organización tiene un híbrido, porque en el derecho comparado básicamente existen dos sistemas grandes, ¿no? Un sistema que es enteramente administrativo, donde los actos administrativos
se resuelven en la mera administración o en instancias superiores que no dejan de ser administrativos, como por ejemplo un Consejo de Estado, donde se resuelven estas impugnaciones a procesos, a actos administrativos. El otro gran sistema es el enteramente jurisdiccional, donde cualquier juez de cualquier jerarquía puede ver un proceso que cuestione un acto administrativo. Y un tercer sistema, que es el que nosotros asumimos, es un híbrido, porque nosotros le permitimos a la administración, a través de los recursos de revocatoria y jerárquico, conocer en un primer momento acerca de los cuestionamientos que el ciudadano puede realizar a un acto procesal respecto del cual está disconforme. Pero si aún así persiste esta disconformidad, entonces es el ciudadano quien tiene la facultad de iniciar el proceso contencioso administrativo ante un juez, ante la autoridad jurisdiccional, pero no ante cualquier autoridad jurisdiccional, sino ante determinadas instancias judiciales, como es el Tribunal Departamental de Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia en sus salas especializadas. En otras palabras, no cualquier juez puede ver un proceso contencioso administrativo. Por eso nosotros podemos afirmar que estamos en presencia de un sistema híbrido al respecto de la tramitación de este tipo de contención. Y este híbrido todavía se mantiene en la propia tramitación de este tipo de procesos, porque fíjense ustedes, el artículo 4 de la ley 620, que es el de la transición para la aplicación de los procesos contenciosos administrativos, donde se crean las salas especializadas, este artículo 4 todavía revive, todavía le da un efecto ultraactivo al Código de Procedimiento Civil, que ha sido derogado por el Código Procesal Civil, porque refiere este artículo 4: para la tramitación de procesos contenciosos y contenciosos administrativos se aplicarán los artículos 775 al 781 del Código de Procedimiento Civil hasta que sean regulados por una ley especial. Entonces, le da nueva vida, un efecto ultraactivo a estos artículos del procedimiento civil, que no tendría mayor trascendencia de no ser que estos propios artículos hacen referencia a su vez a otros artículos que han sido derogados por el Código Procesal Civil y que no son parte de la mención de este artículo 4. Me explico de mejor manera. El Código de Procedimiento Civil le otorga a estos procesos contenciosos y contenciosos administrativos un trámite de proceso ordinario de puro derecho, ¿no?, con una etapa postulatoria diferente a la del proceso ordinario que nosotros conocemos en el actual Código Procesal Civil, con una etapa probatoria y una etapa decisoria que son también diferentes, de tal manera que los artículos 775 al 781, al hacer remisión al proceso ordinario de puro derecho, también hacen revivir, ¿no es cierto?, otros artículos del Código de Procedimiento Civil que no necesariamente están en forma expresa mencionados en este artículo 4 de la ley 620. Por ello, por ejemplo, el artículo 778 dice: el proceso contencioso procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado, ¿no? Hasta ahí no habría mayor problema, y le pone el supuesto de que se haya agotado la sede de la impugnación en sede administrativa. Sin embargo, el artículo 779 menciona y dice: la demanda se interpondrá ante la Corte Suprema de Justicia con todos los requisitos establecidos por el 327 del Código de Procedimiento Civil, que en este caso es el equivalente al artículo 110 del Código Procesal Civil. Bueno, en una interpretación extensiva probablemente uno diría que hay una referencia al 110 y por tanto no habría mayor problema.
Sin embargo, hay otros artículos que sí pueden generar mayor controversia. Fíjense ustedes, cuando hablamos del artículo 781, refiere: el proceso será tramitado en la vía ordinaria de puro derecho, debiendo dictarse sentencia dentro del término legal. La vía ordinaria de puro derecho como procedimiento no está referida al Código, no está regulado como tal en el Código Procesal Civil. Entonces tendría que remontarme a la previsión del Código de Procedimiento Civil. ¿Y cuál es esa previsión en esa parte de la vía ordinaria de puro derecho? El Código de Procedimiento Civil hace una mención a este requerimiento en la medida en que, fíjense ustedes, presentada la demanda, se admite esta, se corre en traslado a la parte demandada y esta tiene la posibilidad de interponer excepciones previas o perentorias en el reconocimiento de la estructura del anterior Código de Procedimiento Civil. Ahí hay una diferencia, porque esta clasificación de previas y perentorias que hacía el anterior código no está reconocida en el actual Código Procesal Civil. Pero bueno, ahí está la incompetencia, la incapacidad, la litispendencia, la oscuridad, cosa juzgada, la prescripción o caducidad. Presentándose aquí también una otra situación, porque si nosotros entendiésemos que estas excepciones son las que deben aplicarse, también surgiría un otro problema, porque el artículo 128 del Código Procesal Civil reconoce excepciones que no están reconocidas en este artículo del Código de Procedimiento Civil. Por ejemplo, el tema de la falta de legitimación. A esta es una excepción que no está reconocida en nuestra codificación anterior. Entonces, pues está decidir si puedo o no aplicarla. El artículo 354, a propósito del proceso de puro derecho, refiere que las excepciones deben ser resueltas por un auto interlocutorio definitivo. Y pues a su vez, al tratarse de un proceso de puro derecho, debe volverse a trasladar a las partes para que en un régimen de réplica y dúplica, ¿no es cierto?, puedan volver también a su vez a reafirmar sus posturas. Este procedimiento no está regulado en el Código Procesal Civil, así que nos remontamos al 354 del procedimiento civil, dándole vida, reitero, a una norma que el artículo 4 de la Ley 620 no exige necesariamente, o no se conoce necesariamente como ultraactivos. Agotada esta réplica y dúplica, se dicta un auto para sentencia y pues se tiene el plazo de 40 días para la emisión de la misma. La naturaleza de un proceso contencioso administrativo impide que éste pueda pronunciarse sobre el fondo de la temática resuelta por el acto administrativo. Nos explicamos de mejor manera. Habíamos dicho que el ciudadano puede cuestionar la decisión de la administración. Entonces, el proceso contencioso administrativo lo que hace es ejercitar un control de legalidad respecto de la emisión de ese acto administrativo. Si ese acto administrativo emitido por la administración y con el cual está disconforme el ciudadano, efectivamente ha cumplido con toda la regulación para tener su validez. Si cumple con esta legalidad, entonces el proceso contencioso administrativo va a declarar improbada la demanda y ahí se quedará. Sin embargo, si encuentra que no ha cumplido con esta
con esta legalidad administrativa, en el ejercicio de ese control de legalidad, la sentencia va a declarar probada la demanda, pero no se va a pronunciar sobre el fondo mismo de la temática que ha generado ese acto administrativo. A lo mejor lo que va a hacer es anular ese acto administrativo, disponiendo que se vuelva a realizar el proceso administrativo cumpliendo toda la normativa procedimental, o en su caso anular pues sin reposición de obrados. Pero definitivamente no se aboca, o sea, no se sustituye en la administración para tomar la decisión de fondo sobre la procedencia o no de lo peticionado por el ciudadano y que ha sido tramitado en el procedimiento administrativo. La ley 620 respecto a los recursos contra la sentencia es muy limitativa, porque le da un sistema recursivo muy restringido y hace una diferencia porque hace una distingo entre el proceso contencioso en puridad y el proceso contencioso administrativo. Para el caso del proceso contencioso, que tiene que ver con el cumplimiento de contratos con el Estado, si se tramitó en la sala especializada del Tribunal Departamental de Justicia, se resuelve por la sala especializada del Tribunal Supremo de Justicia un recurso de casación directamente. En cambio, si se ha resuelto por la sala especializada del Tribunal Supremo de Justicia, un recurso de casación se resolverá por el Pleno del Tribunal Supremo de Justicia. Para el caso del proceso contencioso administrativo es diferente, porque pues emitida la decisión no existe ulterior recurso, es decir, es un proceso de única instancia. Finalmente, respecto a los procesos que controlan la actividad administrativa del Estado, se debe reconocer que el proceso contencioso administrativo no es la única vía para controlar los actos de la administración, sino que existen a su vez otros. Uno de estos caminos sería el amparo constitucional. Y se puede presentar un amparo constitucional contra un acto administrativo siempre y cuando ya se hubiese agotado tanto el recurso de revocatoria como el jerárquico, de tal manera que se pueda efectivamente controlar ese acto administrativo sin necesidad de irse al contencioso administrativo. Es decir, que para presentar un amparo constitucional nadie podría hablar de una excepción un principio de subsidiariedad si es que no se ha ido al proceso contencioso administrativo. Las sentencias constitucionales que se muestran acá en esta presentación son claras a este respecto. Y un último mecanismo de control de la actividad administrativa del Estado, pues son los procesos o recursos directos de nulidad. Básicamente estos están vinculados a lo que dice o previene el artículo 122 de la Constitución Política del Estado, que establece que son nulos todos los actos de aquellos que usurpen funciones o que actúen sin competencia. Entonces, ¿qué pasaría si una autoridad ha emitido un acto administrativo sin tener la competencia necesaria para ello? Entonces, el mecanismo directo para controlar este acto administrativo va a estar con el recurso directo de nulidad. Muy bien, hasta ahora hemos repasado el proceso civil, el proceso contencioso administrativo, y ahora vamos a ingresar al proceso coactivo. Pues muchas veces existe alguna confusión entre lo propuesto en el proceso coactivo y el ámbito de aplicación del proceso contencioso administrativo. Ambos ciertamente tienen que ver con la actividad administrativa del Estado, pero la especialidad de cada uno de los procesos
es pues diferente. Cada uno está destinado a tutelar situaciones conflictivas de diferente naturaleza. En tanto, el proceso contencioso administrativo es un instrumento otorgado al ciudadano para que éste pueda cuestionar una actividad administrativa, una decisión administrativa. El proceso coactivo es un instrumento otorgado más bien al Estado para que éste pueda interpelar al ciudadano que ha aprovechado personalmente de recursos del Estado. Entonces, desde la perspectiva de quién se encuentra legitimado para activar cada uno de los procesos, hay una diferencia. Desde la perspectiva del objeto de la decisión, también hay una diferencia, porque mientras el contencioso administrativo cuestiona un acto administrativo emitido por la administración, el coactivo está destinado a recuperar patrimonio aprovechado indebidamente por el particular o el servidor público en ocasión de su función. Entonces, un ámbito de aplicación diferenciado. Con este deslinde inicial, entonces vamos a ingresar al proceso coactivo. Un proceso coactivo, como lo habíamos mencionado, tiene la finalidad de recuperar el patrimonio del Estado en manos de un particular, de un funcionario, un exfuncionario, quien indebidamente se ha aprovechado de los mismos. Y este proceso tiene un tránsito que se inicia, como vemos en este esquema, con la demanda. La demanda, que a su vez, como lo vamos a ver enseguida, debe ir acompañado de un instrumento coactivo, va a dar lugar a la nota de cargo. La nota de cargo es una intimación de pago previa que realiza el juez para que el coactivado, en un plazo de 3 días, pueda efectivamente pagar el monto adeudado. Se cita al demandado, al coactivado, para que éste a su vez pueda eventualmente o pagar el monto intimado o realizar un proceso de descargo de pruebas. Este proceso de descargo de pruebas puede eventualmente redimensionar el monto coactivado, es decir, bajarlo, mantenerlo o anularlo, ¿no? Porque estos descargos pueden ser tan válidos que efectivamente implican que el monto ya no sea el mismo que inicialmente se ha intimado, como decíamos. Entonces, tras este periodo de descargo, se va a emitir la sentencia, y esta sentencia va a considerar el nuevo monto o lo va a ratificar y va a emitir un pliego de cargo. El pliego de cargo tiene una diferencia con la nota de cargo, porque la nota de cargo, como decíamos en un inicio, es una intimación de pago inicial, provisional, sobre la base de la demanda. En cambio, el pliego de cargo ya es emergente de todo un proceso de descargo, ¿no es cierto?, que ratifica o modifica el monto inicial, pero que se constituye en una conminatoria de pago. Contra esta sentencia y pliego de cargo puede recurrirse de apelación. Luego pues se emitirá un auto de vista por el Tribunal Departamental de Justicia, que a su vez puede ser sujeto de un recurso de casación y pues dar lugar a un auto supremo. Ese es el camino, ese es el íter de un proceso coactivo fiscal. Ahora vayamos a ver las connotaciones de cada una de estas etapas. Inicialmente, la ley del proceso coactivo fiscal asume para sí la especialidad del proceso, por lo menos hasta la dictación de la sentencia. El artículo 1 de esta ley refiere que se aplica la norma especial y solo a falta de disposición expresa
se pues utilizarán en forma supletoria o por analogía las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, del entonces Código de Procedimiento Civil. Pero no olvidemos que la norma que regula el proceso coactivo fiscal es anterior a la Constitución del 2009. El artículo 6 de esta ley también establece los requisitos que deben tener una demanda coactiva. Pues además hay que aclarar que no es cualquier coactivo, es una demanda coactiva fiscal, ¿no? Que debe tener las siguientes características. Primero, debe estar hecho por escrito, es decir, lo cual implica que no puedan ser demandas orales, verbales. Debe identificar a la institución demandante y al demandado también, pero fundamentalmente debe adjuntar, como dice aquí el numeral 3, el instrumento coactivo que dé lugar al proceso coactivo fiscal. Vamos a ver, existe una discusión también al respecto de cuáles son los instrumentos coactivos eficientes para tal elemento. Debe hacer una fundamentación de hechos y de derecho. También esta demanda tiene un proceso de observación, de control por parte del juez, porque si va a ser insuficiente, va a ser oscuro, etcétera, el juez de oficio puede pues disponer que se aclare, se complete la misma, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los instrumentos con fuerza coactiva? Y este es un tema que hay que mirarlo con cierta particularidad, porque estos van a dar lugar al proceso coactivo. Es algo similar a un proceso ejecutivo en el cual el título ejecutivo da lugar al proceso ejecutivo. Acá, el instrumento con fuerza coactiva va a promocionar el proceso coactivo fiscal. La Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal, en su artículo 3, establece que son instrumentos con fuerza coactiva los siguientes, ¿no? Por un lado, los informes de auditoría, ya sea estos emitidos por la Contraloría o ya sean emitidos por auditoría interna, de los cuales deben emerger cargos, ¿es cierto?, por sumas líquidas y exigibles. Sumas líquidas y exigibles. Lo que, razonando en contrario, ¿no es cierto?, implicaría que si no hay una suma líquida y exigible, no podría iniciarse una acción coactiva fiscal, porque ciertamente no podríamos ingresar a la intimación con la nota de cargo, ni a la coacción de pago con el pliego de cargo, porque no habría una suma, no habría un monto específicamente establecido. Otra de las fuentes que establece como base para construir un instrumento con fuerza coactiva está en los procesos o sumarios administrativos, ¿no? Ahí se ha hecho una interpretación laxa, se podría decir, en cuanto a este tipo de procesos, porque ha habido una controversia en a qué vamos a entender por procesos o sumarios administrativos que den lugar a sumas líquidas y exigibles. De hecho, un proceso administrativo contra un servidor público lo que va a hacer es pues generar hallazgos de una responsabilidad civil, pero propiamente no una suma líquida y exigible, que esta pasa por una auditoría. Otros han tratado de darle una interpretación un poco más amplia, en sentido de que pueda estar referido a procesos administrativos que, como por ejemplo en el proceso sancionatorio, pueda ejercitar una institución sobre las instancias respecto de las cuales tiene tuición. Tenemos nosotros un caso clásico de aduana, de la aduana,
respecto de los depósitos aduaneros bolivianos, a los cuales le inició un proceso sancionatorio y pues se estableció luego de todo el sistema recursivo una suma líquida y exigible. Entonces esta suma que estaba en una resolución se ha tratado de aplicar como si fuese un título ejecutivo. De hecho, se han iniciado muchos procesos ejecutivos que, asumiendo que son títulos ejecutivos, documentos públicos, han dado lugar al inicio de este tipo de procesos, y que posteriormente, sin embargo, ha generado mucha controversia porque han sido anulados, porque se decía también que no es un título ejecutivo porque el título ejecutivo tiene naturaleza privada, etcétera, hasta que se emitió una jurisprudencia constitucional que establece que, tratándose de dineros del Estado, de una actividad administrativa como es el de la aduana, ¿no es cierto?, respecto de una instancia que está bajo la tuición de una institución pública, reitero, como es la aduana, el cobro de estos dineros, que tienen que también ver ya con el erario del Estado, no debe realizarse a través de un proceso ejecutivo civil que tiene naturaleza privada, sino más bien a través de la jurisdicción contenciosa o coactiva, a través de la jurisdicción coactiva fiscal. Entonces, esto ya un poco ha orientado el camino que se debe seguir y que de repente en algún momento podríamos decir calza con los procesos administrativos, ¿no?, que aquí hacen mención como una fuente suficiente para generar un instrumento con fuerza coactiva. El proceso coactivo fiscal nace, como decíamos, de un informe de auditoría que tiene una determinación a través de un proceso preliminar, una auditoría preliminar y una auditoría complementaria emergente de un proceso de descargo, ¿no?, donde el servidor público o el auditado puede hacer los reparos correspondientes, ¿no?, ante la unidad de auditoría. Y puede esto darse a través de una auditoría interna o de una externa independiente que ha sido aprobada por la Contraloría, ¿no? Pues en todo caso se va a emitir un dictamen de responsabilidad civil que pues además va a tener una relación de hechos, las acciones u omisiones que causaran el daño económico al Estado, la fundamentación legal, la cuantificación del daño y la identificación de los presuntos autores, ¿no? O sea, esto tiene que determinarse desde un momento inicial, porque de lo contrario implicaría la imposibilidad de darle de defenderse al que está siendo auditado. Ahora, ¿en qué casos podría corresponder el inicio de un proceso coactivo fiscal? Fíjense ustedes, el artículo 77 de la ley del sistema de control fiscal, que es el único artículo que sobrevive después de la ley SAFCO, ¿no es cierto?, da una especie de catálogo de situaciones que pueden dar lugar a un proceso coactivo fiscal. Uno, por ejemplo, la defraudación de fondos públicos. Comete delitos de defraudación, dice, mediante simulación, ocultación o engaño, o se apropia indebidamente de fondos fiscales, ¿no? Entonces, la apropiación indebida de fondos fiscales podría dar lugar a este elemento causal. La falta de rendición de cuentas da lugar a un coactivo fiscal. La falta de descargo de valores fiscales, la percepción indebida de sueldos, salarios, honorarios, puede efectivamente dar lugar a un proceso coactivo fiscal. Es típico el caso en que
pues alguna persona tiene una doble percepción de sueldos o de remuneraciones provenientes del Estado. Se ha dado en el caso de los jubilados, quienes se han reincorporado posteriormente a la actividad pública, ¿no es cierto?, como servidores públicos, y no obstante continuamos recepcionando su renta. Entonces ahí hay una doble percepción que va a dar lugar a un proceso coactivo fiscal. El incumplimiento de contratos administrativos, el incumplimiento de contratos no previstos en el artículo anterior, como dicen acá, el incumplimiento de préstamos otorgados a bancos estatales, la apropiación o disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, que esto es también una de las causales clásicas que se da en el tema particularmente de la disposición arbitraria de bienes del Estado. La pérdida y activos de bienes del Estado también por negligencia y responsabilidad del servidor público, ¿no?, a cuyo cargo se encontraba el bien, ¿no? Y son elementos que dan lugar efectivamente al inicio del proceso coactivo, porque pues eso va a generar el instrumento coactivo eficiente, suficiente para iniciar el proceso. Decíamos que presentada la demanda con el instrumento coactivo, se emite la nota de cargo. Esta nota de cargo se notifica a las partes. Si es personal, entonces tiene el plazo de 20 días prorrogables a 30 para presentar sus justificativos y descargos. Si ha sido una notificación por cédula, tiene el plazo de 40 días, al igual que si ha sido una notificación por edicto. Entonces la nota de cargo es un requerimiento de pago, como lo decíamos, y que se notifica para que puedan realizarse los descargos correspondientes en forma personal, cedular, edictal. Este régimen de comunicación procesal está definido en los artículos 12 y 13 de esta ley del procedimiento coactivo. La particularidad de este régimen procesal del procedimiento coactivo fiscal está en el artículo 15, porque luego de haberse notificado con la demanda y la nota de cargo a la parte coactivada, todas las demás notificaciones se realizan en estrados, incluidas las sentencias, de tal manera que esta es una de las primeras previsiones normativas que ha desplazado hacia el coactivado la carga de notificarse con los pronunciamientos del juzgador. También existe un régimen de excepciones que está regulado en el artículo 8 de la indicada ley, que hace una diferencia entre dos tipos de excepciones, las previas y las perentorias. Las previas, que pues refieren un inicial pronunciamiento previo y especial pronunciamiento, son las de falta de jurisdicción, falta de personería, litispendencia, y las perentorias pago, cosa juzgada y compensación. Estas deben presentarse dentro del plazo de 5 días, ¿no es cierto?, de haber sido notificado con la nota de cargo, y en las previas, ¿no es cierto?, pero también podrían presentarse las excepciones de pago y cosa juzgada hasta antes de la aprobación de un remate, ¿no? Las previas, como decíamos, son de previo y especial pronunciamiento, para que luego de que han sido corridas en traslado y sean contestadas dentro de un plazo de 3 días, el juez deba, en el plazo de 3 días, a su vez pronunciar una resolución declarando probadas o improbadas estas excepciones, en tanto que las perentorias se toman conjuntamente, o se deciden conjuntamente la sentencia. La sentencia lo que va a hacer es evaluar todos los descargos, los justificativos presentados por el coactivado, y va a mantener vigente el monto adeudado, o lo va a dejar sin efecto porque se hubiese acreditado todo el pago, o definitivamente reduciéndolo en alguna medida.
Luego, si subsiste la deuda en alguna medida, entonces se emite el pliego de cargo y se le da el plazo de 5 días para que pague este adeudo, ¿no?, por el monto total. Se puede negociar, lo refiere también el artículo 18 y siguientes de esta ley de procedimiento colectivo fiscal, porque dentro del término de 5 días el demandado puede hacer una oferta de pago, pero para ello necesita hacer una imposta del 50% por lo menos del monto coactivado. Luego también se van a calcular los intereses penales en un 3%, el interés bancario que esté vigente, y el cálculo se va a realizar desde la fecha de la nota de cargo hasta el momento de la cancelación. Existe también un régimen de medidas cautelares, precautorias, como se decía antes, para que se pueda adoptar las mismas en contra del coactivado. A partir de la apelación, todo el régimen se lo realiza en base al Código Procesal Civil. Entonces, no habría mayor problema en cuanto a esta regulación, hasta llegar inclusive al recurso de casación.